Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Entonces, no hay mejor lugar en donde puedo celebrar mi cumpleaños que con ustedes. ¿Sí? Entonces, gracias por su presencia y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. También es un placer hablando de mi esposa y yo y de todo el equipo de la EBI. Estamos a sus órdenes. Nuestro propósito es nada más que servir a ustedes y proveerles a ustedes los materiales que necesiten para realizar la gran comisión. Entonces, sí es nuestra tarea. Pero nuestra tarea en esta hora es muy amplia. Entonces, la tarea que me dieron a ellos pues es difícil, porque realmente habla de un curso completo, una materia completa de la preparación de sermones. Entonces, será pesada, ojalá no aburrida, importante y relevante también, y ojalá que les sea de mucho beneficio. Entonces, tengo unos apuntes para todos. Entonces, si me podrías ayudar. Hay en español y para los que no hablan el español, los tengo en inglés también. Entonces, si alguien me podría ayudar. Pues una explicación, solamente voy a hablar en el español por el tiempo y por el tema también. Pero para los que hablan el inglés, pues los apuntes son casi completos. For those of you that speak English, because of the subject matter and the time, I'm only going to speak in Spanish. But I have provided you somewhat complete notes so that you can follow along with our discussion, and I hope understand the subject matter that we're going to talk about today. ¿Cuántos de ustedes son pastores? Bien. ¿Maestros en la escuela dominical? ¿Padres de familia? Sí. ¿Maridos? Bien. Entonces, realmente la enseñanza bíblica tiene que ver con todos nosotros. Escudriñar lo que Dios nos dice en la palabra de Dios, entenderla correctamente y comunicársela correctamente es nuestra tarea. Y ojalá que este taller les sea de mucho beneficio, aunque sea breve. Pues hermano, la conferencia que tendrán ustedes, toda la conferencia va a tocar la predicación expositiva. Ok. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo será? ¿Un día nada más? De lunes a jueves. Entonces sí será una introducción. Lo que vamos a tocar hoy será una introducción a lo que van a estudiar ellos en agosto y espero que todos ustedes puedan participar con ellos en esta conferencia. Les invito a que abran su Biblia conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4, me gustaría emplear este texto como la base de nuestro estudio, de nuestra sesión, así como el ejemplo textual que usaremos para la construcción de un sermón. Pues una vez más, el taller se llama el Puente Expositivo. ¿Cuáles son los pasos entre la interpretación y la predicación? Pues obviamente no vamos a hablar mucho tiempo en la interpretación en esta sesión. Se da por sentado que ya la hayamos hecho. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos después de la buena interpretación de un texto y hasta la predicación del mismo texto también? Es el tema que vamos a tocar en el tiempo que nos toca. Pues dice la Biblia:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pues nuestro propósito no es estudiar profundamente en este texto, sino es usar este texto para tocar cuáles son los pasos en la preparación de un sermón expositivo. Entonces, vamos a hablar de la técnica. Entonces, sí será un salón de clase, ¿no? No vamos a exponer el texto, pero sí usaremos el texto para poder entender un poco de cómo realizar esta tarea que nos toca semana tras semana tras semana. El mandato principal en este texto es predicar la palabra. Pues hay varios imperativos, pero enfatizo este imperativo: prediques la palabra. Y es importante que sepan, según la conversación que hemos tenido por varios años, que cuando digo la predicación, me refiero a la predicación expositiva. Hay diferentes maneras de predicar temáticamente por diferentes sistemas, pero estamos hablando de la predicación expositiva. Me gusta lo que dice el erudito Walter Kaiser, seguramente varios de ustedes lo han oído. Dice que el pastor puede predicar un sermón tópico, no expositivo, una vez cada 5 años, dice. Pero luego debe pedirle a Dios perdón inmediatamente. Sí. Obviamente es una exageración, ¿no? Pero sí refleja la importancia que damos nosotros a la exposición fiel de la palabra de Dios. ¿En dónde reside el poder de Dios, hermanos? ¿En nuestras palabras? ¿En nuestra creatividad? ¿No? ¿En nuestra habilidad de comunicarnos? No, el poder reside en la palabra de Dios. Por lo tanto, nos toca entender y comunicar bien lo que dice el texto. Al principio quiero señalar mi dependencia del libro, especialmente por el concepto, del libro de John Stott. Se llama La Predicación, Puente entre dos mundos. Entonces, como dice Stott, la predicación es la construcción de puentes. Escúchenme bien. La predicación es la construcción de puentes. Con este dicho enfatiza la importancia en la predicación de construir puentes entre el mundo antiguo del texto y el mundo contemporáneo del oyente. Entonces formamos en la predicación un puente entre el mundo antiguo del texto y el mundo contemporáneo del oyente. Entre estos dos mundos hay una división de 2000
a 4,000 años. La cultura de los dos es muy distinta. No hablan el mismo idioma, su historia es diferente, así como 1,000 detalles más. Entonces hay una brecha, hay una división entre el mundo del texto, el mundo de la palabra de Dios y el mundo actual en donde vivimos, el mundo de los de su congregación. Y les sugiero que con el verbo predicar, Dios le llama al pastor a superar esta brecha para ayudar a los oyentes contemporáneos a comprender y aplicar el mensaje del texto específico. ¿Me entienden? ¿Sí están conmigo? Sí. Entonces, la responsabilidad cuando hablamos de la predicación, nuestra responsabilidad es superar esta brecha. Es predicar fielmente lo que dice en el texto con la interpretación, pero comunicándoselo a nuestra congregación en una manera que se pueda comprender, entender y aplicar a su vida. Pues básicamente como introducción, este tipo de predicación contiene 3 características. Entonces son características que vamos a ver en el puente también. Las características que voy a mencionar son la precisión, la claridad y el interés también. Son ideas básicas, ¿no? Pero para que entiendan, con precisión quiero decir la exégesis correcta basada en los principios correctos de la interpretación histórica. Entonces, sí, con precisión estamos hablando de la interpretación. El lado izquierdo de la predicación del puente, por decir, habla de la interpretación histórica gramatical en búsqueda del significado del autor con un vistazo a la historia redentora también. Entonces, ¿cómo encaja este texto en toda la revelación de Dios? Pues es lo que nuestro hermano hizo, pues, muy bien en su enseñanza hoy en la mañana. Entonces, si hablamos de la precisión, como pastores nos ha llamado Dios de ser precisos, correctos, rectos en nuestra enseñanza, que salga directamente de la Biblia. Pero también otra característica es la claridad. Y no necesariamente son distintos, entonces sí podemos ser precisos y claros a la vez. Yo les digo que debemos ser precisos y claros a la vez. Entonces habla de la simplicidad del mensaje. Aunque a veces el texto es difícil, puede ser complicado, puede hablar de una teología profunda también. Me toca a mí comunicar esta teología profunda en una manera muy clara, muy simple. Hay una coherencia en todo lo que dice con un flujo progresivo hacia el punto culminante. Y sí vamos a hablar de varios de estos términos durante este taller. Y la tercera característica es el interés. Entonces no deseamos aburrir a nuestra iglesia por la mucha información, por la profundidad de la enseñanza, ¿no? Entonces debemos comunicarles a ellos de forma creativa para crear interés en su mente, un deseo escuchar más,
un deseo reflexionar, meditar, aplicar, obedecer este texto. Entonces, si habla de la creatividad, la habilidad de involucrar al oyente para que desee escuchar más. Es lo que deseamos, ¿no? No deseamos perder a la iglesia en los primeros 5 minutos. Entonces queremos atraerles a ustedes. Queremos capturar su atención, no solamente en el principio, pero durante todo el mensaje, durante toda la predicación. Entonces son 3 características que queremos enfatizar en la enseñanza. Y cabe, como vamos a ver, con el puente que construimos también. Entonces, para que sepan, la precisión va más bien con la interpretación, el interés con la predicación y la claridad con la preparación del mensaje para poder lograr las 3. ¿Están conmigo? Entonces, es miércoles. Pues hoy es viernes, pero en esta ilustración es miércoles como cada miércoles. Y usted entra a su oficina con la intención de preparar el mensaje para el domingo. Y ojalá que no esperen ustedes hasta el viernes para comenzar. No. El sábado en la noche. El sábado en la noche. Sí, porque con el viernes es demasiado tiempo, ¿no? Entonces, es miércoles. En resumen, ya tiene usted una comprensión adecuada del significado del texto para los destinatarios originales. ¿Qué significa? Que desde el lunes han estado estudiando el texto, enfatizándose en la buena interpretación del texto, ¿sí? Y puede tomar algunas horas, algunos días, pues depende del texto, depende de su horario, depende de varias cosas también. Pero llegamos nosotros a miércoles, por decir. Ya hemos realizado la interpretación. Ahora necesita construir un puente que produzca un sermón que sea, como mencionamos, preciso, claro e interesante. La pregunta es, ¿a dónde va desde aquí? ¿Cuáles son los pasos en la construcción del sermón? Es lo que vamos a tocar en el tiempo. Yo sugiero 5. Yo sé que el tiempo es breve, entonces siento la presión, ¿no? de ver todo esto. Pero los 5 son, para resumir, ya teníamos la interpretación, entonces vamos a identificar 5 pasos. La idea principal, el bosquejo del sermón, la aplicación, la ilustración, y también vamos a ver al final la oración que debe ser parte de cada uno de los 5 pasos. Entonces es el puente que vamos a construir en la formación de nuestros mensajes. ¿Ok? Entonces vamos a hablar individualmente de estos pasos. Y que me aguanten, hablamos de la técnica, ¿no? Entonces, si vamos a definir estos pasos, si vamos a hablar un poquito del proceso también en cómo hacer este paso. Entonces, comenzamos con el primer paso, la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Pues la idea principal es una declaración que resume la enseñanza primaria del pasaje. Entonces, cuando hablamos de la idea principal, es una declaración que resume, y normalmente una declaración breve, no muy larga,
No hablamos de un párrafo. Estamos hablando de una oración, algo que la gente pueda entender, ¿no? Es una declaración que resume la enseñanza principal del pasaje. Es una síntesis concisa o una explicación concreta del significado del texto. Entonces, varias aclaraciones. Entonces, la idea principal es el resultado de la interpretación correcta del pasaje. Pues obviamente la idea central, la idea principal, no es un punto que yo quisiera proponer. Entonces, no meter nuestras ideas al texto. No decidimos, quisiera tocar este tema el domingo, encuentro un texto y meto mi idea al texto. La idea central, la idea principal sale del texto. Es el producto de la buena interpretación. Y es como ya hemos visto, es el segundo paso después de la interpretación. No se puede adivinar la idea principal sin haber estudiado el texto. ¿Están conmigo? Entonces, la idea principal sale de la exégesis correcta, de la interpretación correcta. Aclaración 2. La responsabilidad del pastor es identificar la idea central del autor. Entonces, ¿de dónde sale la idea central? Como ya hemos visto, sale del autor original de este texto. Sí, y podemos mencionar dos autores, el autor con A mayúscula, ¿quién es? Dios, sí, porque Él es el autor de toda la Biblia, es inspirada por Dios. Y el autor con A minúscula también, que es el autor humano que Dios empleó para escribir este texto. Entonces sí hablamos de estos dos, pero la responsabilidad del pastor es identificar la idea central del autor y sintetizar las otras verdades del texto bajo ella. Y aquí es la lucha. Obviamente cualquier texto presenta una variedad de verdades. Aún en el texto de 2 de Timoteo, pues podríamos mencionar pues una lista larga de verdades que se encuentran dentro de este texto, ¿no? La responsabilidad del pastor es entender estas verdades y sintetizar todas estas verdades en una idea central. ¿Qué quieren decir? ¿Por qué puso Dios todas estas verdades dentro del texto? ¿Qué declaración puede resumir todo lo que Dios quiso decir por medio de este texto? Porque cada texto presenta una variedad de verdades, no obstante, el autor bíblico tenía un propósito principal en mente cuando él hizo referencia a estas verdades. Entonces, no hubo confusión en la mente del autor cuando lo escribió. Él sabía exactamente lo que él quiso decir. Y él incluyó estas verdades para llegar a una conclusión, y mi responsabilidad por medio de la interpretación es identificar esta idea para poder comunicársela correctamente a mi congregación. Sunukjian, en su libro Volvamos a la Predicación Bíblica, dice: idealmente, no hay más que una verdad central
que pueda predicarse de cualquier sección de las Escrituras. Entonces sí podemos luchar porque sí se puede ver varias verdades en cualquier texto, pero la idea es que el autor tenía un propósito principal cuando él se había acumulado estas verdades en este texto. La idea central describe esta enseñanza. Otro punto. No se ha dominado la interpretación del texto hasta que se pueda describirlo en una breve oración. ¿Qué quiere decir? Pues nosotros debemos reflexionar tanto en el texto hasta que podamos describirlo aún en una breve declaración. El texto dice tal. Pues obviamente requiere meditación, requiere reflexión sobre lo que el texto dice y hasta las necesidades de la congregación también. Sí. Y un punto más, respecto al sermón, y aquí hablamos prácticamente. Respecto al sermón, la idea principal indica claramente a la iglesia la dirección del mensaje. Entonces tú tienes la ventaja de haber estudiado este texto por varios días, si no varias semanas, si estás estudiando por un libro completo, ¿no? Tú tienes la ventaja. Entonces ya sabes, cuando te pones de pie aquí atrás del púlpito, ya sabes exactamente a dónde vas. ¿Sí? Pero con la idea principal podemos indicarle a la congregación, por decir con anticipación, a dónde iremos, a dónde este texto nos va a dirigir. Este texto nos va a enseñar lo que dice este texto. Entonces les ayuda a entender la meta a dónde se va. Ustedes han oído este dicho, hablando de la brevedad y la claridad, la simplicidad de un sermón. Dígales lo que va a decir, dígalo y cuéntales lo que ya ha dicho. ¿Ya lo han oído? Entonces habla de la claridad. En el principio yo les digo lo que les voy a decir. Después se lo digo y en la conclusión ya resumo lo que ya les había dicho. ¿Sí? Y tiene que ver con la idea principal también. ¿Sí? Estamos dirigiendo esta idea a la congregación por medio de esta idea central. Y una cosa más. Es la base de toda la estructura del mensaje también. Entonces vamos a construir un mensaje que encaja, que explica, que defiende, que comprueba, que aplica la idea principal del texto. ¿Sí? Entonces es un componente muy importante en la construcción de un sermón bíblico. ¿Están conmigo? Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo desarrollamos nosotros? ¿O cómo identificamos? ¿Cómo identificamos la idea central? Y he sacado pues estas maneras de identificar la idea central del capítulo Ideas Centrales, Bosquejos y Títulos por Donald McGougall en el libro El redescubrimiento de la predicación expositiva. Entonces, él identifica varias maneras por las cuales podemos identificar cuál es la idea principal en un texto. Entonces, menciona en primer lugar, por medio de una declaración singular en el pasaje. Entonces, frecuentemente, aún el texto mismo nos diría, es el propósito del texto. ¿Sí? Entonces, por eso lo escribí. O por medio de una enseñanza muy clara podemos identificar cuál sea la idea principal del
texto. Frecuentemente se ve entendiendo la estructura del pasaje. Entonces hay claves, hay indicaciones dentro del mismo pasaje, pues tal vez una introducción y una conclusión similar, ¿sí? O algunas claves en medio del pasaje. Entonces, por la estructura, y hay ejemplos y no tenemos tiempo para estudiar los ejemplos, pero sí se puede ver en estos textos lo que él está proponiendo. Ideas repetidas pueden señalar la idea principal del texto. Entonces, si en Efesios sí habla de la gloria de Dios y los propósitos divinos y lo menciona vez tras vez en este texto, entonces sí nos da la idea de cómo será la idea principal del texto. O hasta el flujo de pensamiento del texto también. ¿A dónde se iba? Entonces, ¿cuál es la idea que está proponiendo? Entonces, es un sentir que podemos sacar del texto por entender el texto previo y el texto que sigue también. Y frecuentemente es lo que hacemos nosotros en el narrativo. Entonces, hay que leer una sección más grande para poder entender exactamente lo que el autor está diciendo por medio de este texto. Y es precisamente lo que nuestro hermano hizo hoy en la mañana. Entonces él pues nos enseñó de esta frase, pero nos enseñó cómo esta frase se encaja dentro de un texto más largo por el flujo de pensamiento del texto también. Entonces es más o menos, pues obviamente si tuviéramos más tiempo podríamos explicar con más detalle y con más explicaciones cómo lo hace. Pero son maneras por las cuales sí se puede identificar la idea central dentro de un texto bíblico. Entonces les pregunto, con lo que ya hemos visto, y con el texto que ya hemos leído también, 2 de Timoteo, el capítulo 4. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué será la idea principal de 2 de Timoteo 4 del 1 al 5? Predica la palabra Okay. claramente. Ok, predica la palabra claramente. Entonces, ¿por qué lo dices? Porque dice, te insto, te encarezco, es un imperativo, yo creo. También dice redarguye, pero tiene que ser con la palabra. Y si no es claro, entonces no va a haber transmisión de la doctrina. Y yo creo que eso viene ahí donde dice que van a haber enemigos, que van a haber falsas interpretaciones, así que me imagino, ¿verdad?, que la claridad es importante también. Ok. Entonces, usando pues estas maneras, podemos decir que hay una declaración singular, muy clara, que prediques la palabra, ¿no? También hay algunas ideas repetidas, instes, redarguye, entonces hay una explicación. ¿Qué es lo que está explicando el texto? Está explicando pues la tarea de predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y aún el flujo de pensamiento desde el principio hasta el final de esta sección sí está hablando acerca de esta tarea principal que es predicar la palabra de Dios. Entonces sí es lo que Pablo está proponiendo dentro de este texto. Hermano. Sí, yo observo que Pablo enfatiza claramente la exposición de la palabra porque hay riesgos y también porque hay consecuencias. Okay. Entonces claramente lo está diciendo él. O sea, predica la palabra claramente. Hay riesgos.
La gente va a querer oír lo que quiere, pero también van a haber consecuencias de soportar. Se puede ver, hay otras verdades, enseñanzas en este texto, ¿no? Podría añadir, sé fiel en predicar la palabra. Ok. claramente, porque se menciona que predicas a tiempo, fuera de tiempo. Ok, entonces sí hay este énfasis también de la fidelidad de realizar, de llevar a cabo este ministerio. Sí. Okay. Pero si buscamos nosotros, si predicáramos nosotros este texto, pues tendríamos que identificar la idea principal y entender el texto y hasta el sermón por medio de la idea que estamos desarrollando. Sí. Ok, número 2. Rápidamente, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible hablar de algo tan importante en 5 minutos? Entonces sí me da pena. Porque hay mucho más que decir. Pero el segundo paso, y noten el progreso, ¿no? Entonces es después de la interpretación y después de identificar la idea principal, buscamos desarrollar el bosquejo del mensaje. ¿Qué queremos decir con la idea bosquejo? Pues se identifica el bosquejo como las divisiones principales del sermón que salen de la interpretación del texto y clarifican el desarrollo lógico de la idea principal. Entonces hay 2 ideas, ¿no? Las divisiones principales salen ¿de dónde? No de la mente del pastor. No de las cosas que él quisiera decir a su congregación respecto al tema. El bosquejo sale de la interpretación y también es un desarrollo lógico ¿de qué? De la idea principal. Entonces explique, aplica, defiende. Entonces, si hago algo respecto a la idea principal según la comunicación del texto. Entonces, el bosquejo sirve, una repetición, sirve para comprobar y explicar textualmente la idea principal. ¿Sí? ¿Están conmigo? Estoy enfatizando este punto. ¿De dónde salen los puntos? Las divisiones salen ¿de dónde? Del texto, ¿no? No de mi mente, no de mis pasiones, no de mis, como decimos en inglés, hobby horses, ¿no? Entonces las cosas que yo quiero que la congregación sepa, ¿no? Entonces sale del texto, porque estamos predicando expositivamente, exponiendo el texto. Entonces también explica textualmente la idea principal. Yo quiero decir, y habla de la homilética, pero no es necesariamente importante acentuar el bosquejo en tu predicación. Entonces a veces, pues yo fui entrenado con la idea de declarar al principio la idea principal y después el punto 2, el punto 3, el punto 4, lo que sea. Pero no es necesario, yo digo, acentuar los puntos del mensaje. Pero deben salir del texto y se debe poder comprobar el punto desde el texto bíblico también. ¿Me entienden? Sí. Sí, hoy en día pues la forma de predicación es más conversacional. Sí, es como una plática entre el pastor y la congregación. Y está bien, a menos que esté basado en el texto. Sí, y que el pastor puede comprobar del texto lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo encontramos nosotros el bosquejo?
pues el pasaje debe dictarle al bosquejo, al pastor, y no el bosquejo al texto. Es otra manera de decir lo que ya he dicho. Entonces, encontramos el bosquejo dentro del texto bíblico. ¿En dónde o cómo componemos nosotros el mensaje? Por medio del texto. El texto me va a indicar las divisiones principales de mi mensaje. Y no meto mis ideas al mensaje. Y también se debe tomar en cuenta el género del texto. Si se debe tomar en cuenta el género del texto. ¿Qué quiero decir con la palabra género del texto? ¿Entienden ustedes el término? Sí. Pues habla de qué? Del tipo de literatura. ¿Sí? Pues la Biblia contiene diferentes tipos de literatura. Y estos tipos de literatura se comunican de formas muy distintas. Las epístolas son muy diferentes que la poesía. Su forma de comunicarse es muy distinta. También el narrativo es muy diferente que la profecía. ¿Sí? Y hay diferentes reglas, y lo tocamos en la hermenéutica, hay diferentes reglas para poder interpretar correctamente estos géneros, estos diferentes tipos de literatura. Pero aún en la construcción de nuestro mensaje se debe tomar en cuenta el tipo de literatura en donde se encuentra el texto. Entonces las divisiones en las epístolas, por decir, pueden resumir las oraciones o los párrafos. Entonces hay más estructura. Las epístolas son más concisas en su forma de comunicarse y sí se puede frecuentemente sacar el bosquejo directamente de las oraciones o los párrafos de las epístolas, como vamos a ver en algún minuto en 2 de Timoteo. Pero en el narrativo, pues, es el movimiento de la historia. ¿No? Entonces, no sacamos, si fuéramos estudiando el relato de David y Goliat, por decir, no sacaríamos nosotros puntos de cada versículo, de cada oración, porque es narrativo. Y toma versículos, hasta párrafos, hasta unas secciones más largas para ilustrarnos, para explicar lo que está diciendo. Entonces, cuando estamos construyendo los sermones, debemos tomar en cuenta el género, el narrativo del texto. Y también en la poesía, pues hay técnicas que nosotros debemos usar. Entonces sí, hay que pensar en este proceso. La letra C. El bosquejo debe tratar la totalidad del texto. Entonces la idea es enseñar lo que el texto completo que nos toca enseña. No solamente sacamos una enseñanza del texto, pero la idea es enseñar el texto completo, siguiendo el flujo de pensamiento del texto. Pues, piensen conmigo. Creemos que toda la, ¿qué dice el texto? Escritura es inspirada de Dios. Y como dijo Cristo en Mateo, hasta la J y la tilde. Entonces, hasta los aspectos más pequeños de la gramática. Por lo tanto, cada palabra en la palabra de Dios es inspirada y cada palabra tiene propósito y debemos reflejar la totalidad del texto en nuestra enseñanza. Sí, con algunas aclaraciones. Normalmente el orden del bosquejo seguirá la estructura del texto.
Entonces, normalmente seguimos el orden del texto en el desarrollo de nuestro bosquejo. Entonces, comenzamos con el versículo 2 y iremos hasta al final del texto, desarrollando diferentes puntos. No obstante, sí se puede cambiar el orden por afecto. Sí aclarece la idea principal y no hace daño a la interpretación del texto. ¿Están conmigo? Entonces, sí puedo enfatizar, por ejemplo, en nuestro texto, sí se podría enfatizar el versículo 2 y 3 antes de tocar el versículo 1. Sí puede enseñar de la mejor manera la idea principal y si no, daña la interpretación del texto, ¿no? Frecuentemente, y aquí es la lucha, frecuentemente hay más información en un solo texto que se puede incluir en un sermón de 45 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es la lucha cuando estudiamos un texto? Pues hay demasiada información. ¿Cómo puedo en corto tiempo explicar todo lo que se encuentra dentro de este texto? La Biblia es como un pozo sin fondo. Entonces, explicar, comprobar y aplicar toma tiempo. Por lo tanto, el pastor tiene que tomar decisiones respecto a lo que va a enfatizar y no enfatizar, pero la meta debe ser tratar todo el texto. ¿Están conmigo? Sí. Y no se olvide también de poner énfasis en lo que el texto enfatiza. Entonces, se puede fácilmente perdernos en un versículo o alguna cosa interesante en un versículo, hablando del contexto histórico o la cultura y perder tiempo y no tener tiempo para enfatizar lo que realmente el texto enfatiza, ¿no? Entonces, mientras estamos desarrollando los mensajes, debemos poner énfasis en qué, en dónde y en cómo, en lo que, el autor enfatiza en el texto. Y también el bosquejo debe llevar al oyente a un entendimiento progresivo de la idea central, de la idea principal. Entonces ya hemos identificado la que es la idea principal. Entonces el bosquejo debe llevar al oyente, a los de la congregación, a un entendimiento progresivo, como el autor está explicando, está desarrollando esta idea central en su enseñanza, ¿no? Entonces, si la idea principal de 2 de Timoteo 4 es predicar, que prediques la palabra, ¿qué bosquejo podemos encontrar nosotros en este texto? ¿Cómo explica este texto la predicación? Pues obviamente no tenemos tiempo, ¿no? ni hemos hecho la interpretación de este texto, pero les puedo sugerir varias cosas. Entonces, en el versículo 1 y 2 habla del encomiendo de la predicación. Versículo 3 y 4 habla de la naturaleza de la predicación. Y versículo 5 del contexto de la predicación. Entonces, sí se puede explicar el texto completo, la totalidad del texto por medio de la idea central. Y el bosquejo sale del texto bíblico. ¿Están conmigo? Sí. Paso 3. En 6 minutos. Entonces ya tenemos 2 o 3 pasos más. Paso 3, la aplicación. Entonces con la aplicación hablamos de la expectativa divina para la vida cotidiana. ¿Qué espera Dios de nosotros
de este texto? ¿Cómo aplica esta idea central, esta idea principal y el desarrollo de ello en el bosquejo? ¿Cómo se aplica a mi vida personal, a la vida de los que congregan a mi iglesia? La aplicación da cuerpo a lo que Dios espera de los creyentes en relación con este pasaje de las Escrituras. Entonces es una aplicación del texto. Pues, explicaciones, la aplicación debe estar enraizada en el texto. Entonces, igual que la idea central, igual que el bosquejo, encontramos nosotros la aplicación en el mismo texto. Braga dice en su libro, el proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplica directa y personalmente a los individuos, a fin de persuadirles a que responden adecuadamente a él. Entonces, es su definición. También se trata del Evangelio. Y sí estoy proponiendo el libro de nuestro hermano, Beyond Chapter and Verse. Entonces, él se profunda en este asunto de la aplicación. Entonces, es un libro buenísimo para la aplicación. Mi recomendación es que todos ustedes lo compren. Si hablan el inglés, que lo compren, ¿no? Y conozco a un editorial y estamos buscando la oportunidad de publicarlo en español también. Pero él dice, las aplicaciones específicas son el producto de esta sinceridad engendrada por el Evangelio. Entonces no buscamos un legalismo, no buscamos la realización, la obediencia por solamente la obediencia. Entonces nuestra obediencia se encuentra su base ¿en qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho para nosotros. Implicaciones prácticas de los imperativos del Evangelio. Entonces es lo que es la aplicación. Y un punto de suma importancia. El pastor debe aplicar el texto a sí mismo. Perdón. Antes de que se lo pueda aplicar a la iglesia. ¿Me escuchan? Amén. Entonces este texto debe cambiar a usted. Si este texto no ha cambiado a usted, no está dispuesto, listo para predicárselo a la congregación. ¿Sí? Pues que vayan conmigo rápidamente a Esdras, porque me encanta este texto. Esdras 7:10. Porque nos da buen ejemplo de este punto. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y ¿para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Entonces él inquirió en la ley, entonces él la había estudiado y la obedecía. Y él buscaba la obediencia antes de pensar en la enseñanza pública. Entonces nosotros debemos aplicar el texto a nosotros mismos. Entonces, pues varias maneras por las cuales podemos aplicar el texto. Entonces, pues debemos pasar cada aplicación potencial a través de una matriz de aplicación. Y ni tenemos tiempo, está en el libro de nuestro hermano. ¿Sí? Pero habla acerca de la importancia de determinar el significado original
qué es lo que quiso decir a los destinatarios originales, ¿no? Y después habla qué aplicación. Y pienso que ya tienen ustedes la tabla en sus apuntes, ¿no? Sí. Ok. Entonces habla de que qué enseñanza, qué aplicación universal sale del texto. ¿Cómo se encaja esta enseñanza con la totalidad de las Escrituras? Y después pensamos en varias implicaciones, son unas conclusiones que aunque no se indique explícitamente en el texto, se puede extraer lógicamente de la declaración. Es una conexión estrecha, una inferencia del texto. Y vamos hasta pues el significado. Y él menciona pues 3 categorías de significado, de aplicación. Habla de la santificación relacional. Es como conocer a Dios más íntimamente. La santificación interna. Habla de nuestra cosmovisión, el afecto, la virtud, el discernimiento. Y la santificación externa también, hablando de la obediencia. Cómo ejercitar el discernimiento en la vida cotidiana. Pues en la aplicación hay que pensar en las diversas necesidades de los oyentes, porque en la congregación pues se compone de varias personas, de hombres y mujeres, de adultos y niños, en diferentes etapas de su vida, con luchas distintas también. Entonces, mientras estamos reflexionando en la aplicación, hay que tener en mente las diversas personas en la congregación y las diversas necesidades que tienen ellos también. Y pues bajo este punto yo hablo de la conclusión del sermón, que es el punto culminante del sermón. Pues sí se puede hablar mucho de la conclusión, pero realmente es una parte de la aplicación. Cómo resumimos y cómo llegamos a una aplicación personal, cómo llevamos a la iglesia a un entendimiento y a la obediencia también. Y también las ilustraciones. Rápidamente, entonces sí termino, ¿no? A las 12. Quiero enfatizar este punto. La Biblia no es aburrida. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es muy interesante. La Biblia contiene pues varias de las historias más interesantes en toda la historia del mundo. Por lo tanto, nuestra predicación tampoco debería ser aburrida. Entonces hay que fomentar interés. Hay que ilustrar, hay que aplicar el texto a la vida de ellos. Entonces las ilustraciones exigen trabajo, son difíciles, especialmente para su servidor. Tal vez sería la parte más difícil para mí, pensar en las ilustraciones. ¿Sí? Pero es parte de la construcción de un sermón. Entonces hay que pensar en esto. Pienso que ya tienen ustedes la mayoría. ¿Cómo las identificamos? Pues determinar qué enseñanza necesita aclaración o en qué momento necesitan los oyentes un descanso mental. Ya están cansados, ¿no? Entonces hay que darles por medio de una ilustración un descanso mental. Usar ilustraciones que efectivamente iluminen la verdad y que no distraen de la gente. Y sí podemos hacerlo fácilmente, hacer una desviación. Y también hablamos de la introducción aquí. Es el proceso mediante el que el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar de Braga, cómo preparar mensajes bíblicos. Entonces es el puente expositivo. Pero termino. Ya me acaba mi tiempo, pero termino con la oración. Entonces yo he pensado cómo ilustrar la oración.
Porque realmente no es algo que solamente hacemos al principio y después al final. La oración debe ser parte de cada paso de nuestra preparación. Entonces, en mi mente, estos postes representan la oración, ¿sí? Entonces, cuando estoy interpretando la Biblia, ¿qué hago? Yo oro. Dios, ayúdame. Dame entendimiento del texto. Pues ayuda mi estudio. Cuando pensamos en la idea principal, Dios, que abras la palabra de Dios a mi mente para que entienda lo que este texto está diciendo. En la preparación del bosquejo, en cada paso, estamos orando. Termino con este texto de Hechos y gracias por su paciencia. Lucas dijo, hablando de los pastores, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Noten las dos tareas. Orar, ministrar en la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera? Orar. Sí, entonces sí enfatiza la importancia de la oración en la preparación y en la entrega de nuestros mensajes. Pues, perdón, hermanos, yo sé que corrimos por medio de esta enseñanza y ojalá que les sea de bendición que reflejemos nosotros sobre lo que vimos en este texto. Amén. Hermano, gracias. Hermano, muchas gracias. Unos breves anuncios antes del almuerzo. Quiero recomendar los libros. Hermanos, este tema es muy complejo,